Muchas gracias, señor presidente, y muchas gracias, señoras y señores diputados, por dedicar hoy un poco de su atención al planteamiento que les traemos desde Illes Balears, un territorio insular, fragmentado, mal financiado, con un sistema económico frágil, dependiente casi exclusivamente del turismo, lo que conlleva a su vez un mercado laboral precarizado, un acceso a la vivienda que es el más difícil de todo el Estado, además de ser, como todos ustedes saben, el territorio más golpeado por la crisis social y económica provocada por la COVID-19, con una caída del Producto Interior Bruto que duplica la caída de la media estatal. A todo ello, añadámosle que algunos territorios, como por ejemplo en Menorca, sufren problemas graves de conectividad, problemas que acaban siendo problemas reales, prácticos del día a día para las familias y también, y muy especialmente, para la competitividad de las empresas industriales, que tendrían que ser la alternativa a ese modelo del monocultivo turístico. Les hablo, pues, de unas Illes Balears que nada tienen que ver con esa Arcadia feliz que muchos imaginan. Y a modo de justificación de por qué traemos hoy aquí la eliminación de los aforamientos, permítanme que les haga una simple pincelada del ideario del partido al que pertenezco, Més per Menorca, un partido insularista que aglutina a la izquierda verde y al soberanismo en Menorca. Més per Menorca lucha por la reconstrucción en verde, por la cohesión social y por los derechos de los menorquines, pero también por la radicalidad democrática que pasa necesariamente por acabar con la corrupción. Como ustedes saben, y muy lamentablemente, las Illes Balears han formado parte durante demasiado tiempo del mapa de la corrupción. Pues bien, hoy aquí lo que venimos a pedirles es que nos ayuden a que las Illes Balears pasen a formar parte del mapa de la radicalidad democrática. Acabar de una vez por todas con un privilegio como es el del aforamiento, que consideramos absolutamente obsoleto en pleno siglo XXI. Los diputados, compañeros que me han precedido, han desgranado algunos de los argumentos de fondo que motivaron esta reflexión y esta iniciativa. Se ha hablado de los orígenes históricos de la figura, de la contradicción con el principio de igualdad, principio básico y fundamental de nuestra Constitución, de los antecedentes en otros estatutos de autonomía. Y también se han esgrimido los argumentos de oportunidad, la unanimidad aplastante con que el Parlamento de las Illes Balears tramitó y aprobó esta propuesta y el desajuste de la figura con los tiempos que vivimos y como ya he comentado. Permítanme, pues, hacer hincapié en lo que considero que es el núcleo duro del aforamiento, del motivo por el cual queremos eliminar este aforamiento. Y es que el aforamiento no es más que una pieza del engranaje de la corrupción en España y también, por descontado, en las Illes Balears. Sin aforamiento, ¿habría corrupción? Probablemente también habría corrupción, lamentablemente también. Pero eso no quita que sea un resorte de la que podríamos llamar comisionópolis, para emular la tangentópolis italiana y para hacer referencia a que no se ha tratado de una suma, de una yuxtaposición de múltiples casos de corrupción, lo que ha habido en España, sino un régimen de funcionamiento que desgraciadamente ha contaminado amplias capas de la política en España. Evidentemente es difícil cuantificar la incidencia que el aforamiento ha tenido en la corrupción, porque el aforamiento opera sobre la percepción de que hay oportunidades para la impunidad, la percepción psicológica de que hay oportunidades para la impunidad, de que hay circuitos, de que hay canales para incidir sobre los magistrados que necesariamente van a conocer sobre causas determinadas. Estos efectos perversos, también tenemos que añadir, básicamente han protegido a políticos corruptos de partidos mayoritarios. No quiero decir, evidentemente, que todos los políticos de los partidos mayoritarios han sido corruptos, pero sí a políticos corruptos de partidos mayoritarios, por la simple razón de que son estos partidos los que, a lo largo de los años, han tenido la capacidad de incidir en nombramientos en el máximo órgano del Poder Judicial y, por tanto, de incidir en la designación de magistrados en los tribunales superiores. Es, por tanto, como les decía, difícil cuantificar la incidencia del aforamiento en esa sensación de impunidad en políticos de los grandes partidos. Pero lo que es evidente es que la propuesta que hoy llevamos aquí es necesariamente virtuosa, que todos seamos juzgados por el juez predeterminado. Así de simple y transparente es lo que les venimos hoy a plantear, por lo que les pido, en representación del Parlamento de las Illes Balears, que tomen en consideración la modificación que les proponemos de nuestro Estatuto de Autonomía. Muchas gracias.
Gracias.